Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo, estimados visitantes, amigos, a nuestra clase de los lunes por la tarde que se llama Cristo es el camino, donde podemos pues recordar y donde podemos conocer el mensaje central de Dios para nuestras vidas, que son las buenas noticias, el Evangelio que Él nos ha dejado en su palabra y que son para usted y son para mí. Entonces vamos a comenzar con pues nuestro tema. Nuestro estudio bíblico de esta tarde se llama ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que se hace muy a menudo. Como introducción, sabemos que esta pregunta es bastante recurrente en los momentos difíciles o cuando hay escenas o escenarios complicados, o cuando hay escenarios donde pues la mente no alcanza a comprender. Pero bueno, vamos a ver esta pregunta a la luz de el pasaje de Jueces capítulo 6 del versículo 11 al 21. La semana pasada vimos Jueces 6 del 1 al 10 y ahora vamos a ver Jueces 6 del 11 al 21. Y como siempre les invitamos, hermanos, a que puedan traer su libreta, a que puedan traer su lápiz y que puedan tener su Biblia. Aunque hay pasajes bíblicos que colocamos en la pantalla, hay otros pasajes que por algunas causas no se pudieron colocar ahí, y bien que es necesario que nuestra Biblia esté a nuestro lado para poderla escudriñar, para poderla estudiar. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer, hermanos, es tener esta pregunta en nuestra mente. ¿Dónde está Dios? Y a la luz de esta pregunta, bueno, a la luz del pasaje de Jueces 6, vamos a contestar esta pregunta, si le parece. Entonces vamos a dar lectura al pasaje bíblico y después de esto vamos entonces a orar y comenzamos con nuestra clase de este lunes. Dice así la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la castillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Vamos ahora a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, una vez más te agradecemos en esta mañana, en esta tarde, perdón, porque tú has estado con nosotros y porque tu palabra siempre es pertinente, Señor, para nuestras vidas y relevante. Rogamos, Señor, que tú estés con nosotros y que tu plan de salvación, Señor, tu mensaje, sea, Señor, también esclarecido por tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de los que estamos viendo tu palabra y meditando en ella. Rogamos, Señor, que estés con cada hermano y hermana que el día de hoy está pasando necesidad. Padre, por cada hermano que tiene enfermedad, Señor, esta falta de salud.
Pedimos, Señor, que tú sigas con él y que tu brazo de poder se siga, Señor, manifestando de manera poderosa sobre ellos. Nos ponemos en tus manos, Señor, siempre agradecidos y rogándote que tú sigas glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Bueno, entonces la pregunta que hicimos al principio fue la siguiente: ¿dónde está Dios? A la luz de este pasaje, hermanos, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios el día de hoy? Vamos entonces a comenzar con este ejemplo del, pues de este, en la foto es un señor joven llamado Charles Templeton. Él fue un joven talentoso, un joven que predicaba el evangelio con todo su corazón, un joven que tenía una sola pasión: predicar a Jesucristo. Él llegó a estar en las cruzadas con Billy Graham. Y de hecho, este que vemos en la foto opacaba a Billy Graham. El día de hoy Billy Graham es muy conocido, pero este señor que estaba en la foto le opacaba. Era realmente una persona con características especiales. De este Charles se decía que era el hombre más usado por Dios, que era inteligente, que era intelectual, elocuente, eficaz, atractivo físicamente, excelente orador, brillante, persuasivo. Todas estas palabras eran dichas para describirle. Junto a Billy Graham y otro joven de apellido Johnson, estos tres jóvenes cristianos fundaron el ministerio Jóvenes para Cristo. Todo el mundo pensaba que este joven iba a volcar el mundo con el evangelio. Sin embargo, un día vio una foto de un niño africano muriéndose de hambre y se preguntó: ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está cuando miles de millones de personas mueren de hambre? ¿Dónde está el Dios que yo predico? Y llegó a la conclusión de que no existía. Desde ese momento Templeton abandonó la fe en Cristo. Llegó a ser un ateo. Y bueno, Templeton murió en el año 2001 a la edad de 86 años, poco después de haber escrito uno de los libros más terribles y desgarradores que se han publicado. Se llamaba Una despedida para Dios. Adiós, adiós. Templeton murió creyendo que Dios no existía. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta. Ante tanta violencia, ante tanto sufrimiento, ante tanta desolación y tristeza. ¿Dónde está Dios cuando el coronavirus ha terminado con la vida de millones? Podemos preguntarnos ante tantos problemas familiares, ante tantas dificultades, ante una vida complicada. ¿Dónde está Dios? El quinto juez de Israel, llamado Gedeón, que vamos a ver en esta tarde, se hizo la misma pregunta: ¿y dónde están las maravillas que Dios hizo? Nuestros padres nos contaron de un Dios maravilloso que el día de hoy no vemos. Vamos a ver a la luz de este pasaje de Jueces 6, a partir del versículo 11, ¿dónde está realmente Dios? La primera respuesta a la luz de esta pregunta, ¿de dónde está Dios?, es la siguiente: Dios estaba con Gedeón y está con usted, está conmigo. El pasaje comienza diciendo, ¿no?, que el ángel de Jehová vino a sentarse en la encina que está en Ofra, y Gedeón estaba escondiendo el trigo de las manos de los madianitas, quienes eran sus opresores. Y entonces el versículo 12 dice que el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento una de las interpretaciones que tienen mayor peso es de que era Dios mismo. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Entonces, ¿dónde estaba Dios? El ángel de Jehová le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová es contigo, es la respuesta que le da el ángel de Jehová, Dios mismo, a Gedeón. Y Gedeón entonces dice: ¿de verdad? ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Si Jehová estuviera con nosotros, no estaríamos soportando todo esto. La opresión de morir de hambre, ya que los madianitas saqueaban sus campos y la opresión cada vez era más terrible. Y Gedeón se pregunta: ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y viene la pregunta de Gedeón:
¿En dónde está Dios? Gedeón respondió esta pregunta y lo que dijo fue, Gedeón o nos ha desamparado o nos ha entregado. Esto quiere decir que o Dios está en contra de nosotros o definitivamente a Él no lo encuentras por estos lugares. Dios no se pasea por estos barrios, diciendo de alguna manera. Cuando recordamos el estudio de la semana pasada, en Jueces 6, del 1 al 10, recordamos que ¿quién dejó a quién? ¿Dios abandonó a su pueblo o su pueblo abandonó a Dios? Cuando leemos dos versículos antes del versículo 11, donde comenzamos, ahí en el versículo 9, dice que Dios estuvo hablando a su pueblo, pero ellos no escucharon su voz. ¿Quién abandonó a quién? El pueblo abandonó a Dios. Dios nunca abandonó a su pueblo, ni lo hará. Qué fácil es cometer el error de Gedeón, ¿no? Pensar que Dios no está con nosotros, nos sentimos mal, sentimos que la situación pues empeora y sentimos que la vida realmente no tiene ningún toque de Dios, no tiene ninguna evidencia de que la presencia de Dios está con nosotros. Creemos que nuestros problemas son evidencia realmente de que Dios nos ha abandonado cuando eso no es cierto. Gedeón estaba en una situación difícil, su vida era complicada, estaba guardando el trigo a escondidas de los madianitas. ¿Y dónde estaba Dios? Hermano, hermana, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba enfrente de él, hablando con él, y él no se da cuenta. Dios estaba enfrente de Gedeón hablando con él y él todavía se pregunta, ¿y dónde está Dios? Es increíble cómo se encuentra cara a cara con Dios y no se da cuenta. En un sentido, nosotros también podemos preguntarnos, ¿y Dios dónde se ha metido? ¿Y Dios en dónde lo podemos encontrar? Y el Señor puede estar enfrente de nosotros. En ocasiones nos preguntamos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios ante tal circunstancia? ¿Dónde está Dios ante tal problema? Y no percibimos como Gedeón que Dios está enfrente de nosotros. Y en el versículo 14 Dios manda a Gedeón para que liberte a Israel de los madianitas y le dice, ¿no te estoy enviando yo? Gedeón está en desacuerdo y dice ahí en el versículo 15, ¿no? Que él es un miembro de la tribu que no es de las más poderosas. Entonces esto es una excusa, ¿verdad? Para que Gedeón le diga a Dios, pues acuérdate que yo no soy de los más, de las tribus más poderosas, estoy en desacuerdo de que tú me mandes. ¿Cómo voy a salvar a Israel además? Dios le dice en el versículo 16, yo estaré contigo. Otra vez la pregunta era, ¿dónde estaba Dios? Y Gedeón se da cuenta que Dios estaba enfrente de él, le estaba enviando a una misión y no estaba lejano, Dios estaba ahí con él. Gedeón estaba en lo correcto ahí en el pasaje que leímos al decir que él no podía salvar a Israel con su propia fuerza, pero estaba equivocado al pensar que Dios no se encontraba con ellos. Vamos a leer los versículos 17 al 21, dice así, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En el versículo 17, ¿qué pidió Gedeón? En el versículo 17, le dijo, yo cómo voy a saber que tú vas a estar conmigo. ¿Cómo le demostró Dios a Gedeón que estaba con él? Se lo demostró al quemar la ofrenda y desaparecer. Se lo demostró Dios de esta manera. Entonces ahora Gedeón se está dando cuenta que está hablando con Dios mismo. Vamos a ver el versículo 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. La respuesta entonces aquí de Gedeón, ¿cómo fue? De nuevo en el versículo 22 dice, voy a morir, acabo de ver a Dios. ¿Cuántas veces y Dios le tiene que decir,
paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. Ha visto al Señor cara a cara y Dios lo tranquiliza. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios está demasiado lejos de nosotros debido a nuestros problemas, debido al contexto en el que nos encontramos? Parecería que Dios nos ha abandonado cuando en realidad Él está enfrente de usted. El versículo 24 dice que Él construyó un altar y le puso por nombre Jehová es nuestra paz. Gedeón ya no cree, como hace unos instantes, que Dios estaba lejano y que Dios les había abandonado. Al contrario, ahora sabe que Dios está con él. La respuesta de Gedeón es actitud. Él sabe que debió haber muerto por ello, y su respuesta fue hacer un altar. Gedeón, al hacer un altar, estaba adorando a Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros, hay adoración. ¿Y cómo se manifiesta esta adoración? Si usted tiene su Biblia, abra el versículo 25 y 26. Dice, aconteció en aquella misma noche que le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios le dice, derriba ese altar a Baal y la imagen de acera, derríbalas, por favor, es un Dios falso. Y ahora construye a un Dios verdadero. Gedeón debía derribar el altar al Dios falso. Entonces, él demuestra su adoración, hermanos, al derribarlo. Nosotros no podemos adorar a Dios y adorar a otra persona. No podemos adorar a Dios y al Facebook o al Netflix. No podemos, hermanos, combinar la adoración de los ídolos y Dios. No podemos combinar la adoración al trabajo, al dinero y a Dios, hermanos. Solamente a uno le podemos rendir nuestra vida. Tenemos que deshacernos de esos altares que están en nuestro corazón para que tengamos un avivamiento en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta esa adoración? En obediencia. Dios le dijo eso en el 25 y el 26. Dios le dijo, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Él obedeció, hermanos, a Dios. Él obedeció a Dios. La verdadera adoración a Dios se demuestra cuando hacemos precisamente esto. ¿Cómo se manifiesta la adoración verdadera? La verdadera adoración a Dios se demuestra cuando obedecemos a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahora? Derriba esos ídolos que hay también en tu corazón y solamente adora al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Casi le cuesta la vida a Gedeón lo que hizo, pero no le importó. La verdadera adoración demanda ese riesgo. Hermanos, nuestra adoración también debe, hermanos, hacer esto, obedecer a Dios, al grado de también estar dispuestos a dejar esos ídolos, aún nuestra propia vida. Es verdad, hermanos, que Gedeón, ahora que vemos, estaba con Dios, Dios estaba con Gedeón. Cuando al principio Gedeón dijo, ¿de dónde está Dios? No lo veo. Dios le demostró varias veces que estaba con él. Gedeón adora y él obedece a Dios, hermanos. Vemos aquí esto es la contestación, la primera respuesta a esta pregunta. Ahora vamos a ver la segunda respuesta. ¿Dónde está Dios? Bueno, vamos a ver que está con su pueblo. Vea el versículo 33 en adelante. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. La segunda respuesta entonces, ¿dónde está Dios? Estaba con su pueblo y está con nosotros.
Veamos el versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Cómo les demostró Dios que estaba con ellos, con el pueblo? Bueno, se los demostró a levantar un salvador, a levantar a Gedeón, un libertador, después de tantos años que los madianitas los habían oprimido. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, hermanos. Y aquí nos recuerda este pasaje al supremo libertador, al verdadero libertador, a Cristo Jesús. Vea lo que dice Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vea, hermanos, como cuando Gedeón Dios le llamó para libertar a su pueblo de esta manera física, hermanos, vino entonces pues el Espíritu del Señor sobre él. Hermanos, cuando el Supremo Libertador Jesucristo, quien liberta no de manera física, sino espiritual, de nuestros pecados, de nuestra rebeldía contra Dios, quien nos da este perdón de pecados, quien nos liberta verdaderamente, vino el Espíritu Santo sobre él. Y según el versículo 35, ¿a quién mandó mensajeros? ¿A quién mandó mensajeros? A Manasés, a Aser, a Zabulón, a Neftalí. ¿Y dónde está Dios? Dios está con su pueblo y se los demostró al levantar a Gedeón como el libertador. Gedeón está con dudas aún si Dios lo salvaría por su mano y le pide que le muestre quién es él. Vea lo que dice el pasaje. Gedeón le pide a Dios que le muestre quién es él con lo de los vellones. Él está con dudas, ¿no? Y quiere que le confirme que Dios no es un Dios pequeñito, sino que es el Todopoderoso, y le pide la señal de estos vellones. Entonces imagine que usted y yo colocamos un trapo en la mañana y en el patio le decimos: Dios, si tú me estás llamando a hacer esto que me dijiste, entonces yo te pido que el trapo amanezca mojado y todo lo demás amanezca seco. Y usted se levanta en la mañana y básicamente sucede así. Exprime el trapo, tiene muchísima agua de rocío y todo lo demás está seco. Pero usted sigue con dudas y le dice: Dios, yo no sé si tú quieres salvar al pueblo por mi mano, como lo hizo con Gedeón. Y usted le dice: Señor, una vez más, quiero conocerte, yo quiero seguir depositando mi fe en ti, sabiendo que tú no eres un Dios pequeño. Por favor, yo sé que puedes hacerlo. Yo te pido que voy a dejar el trapo de nuevo ahí de algodón, y te pido por favor que el trapo esté seco en la mañana, pero todo lo demás esté mojado. Y en la mañana se levanta, ¿y qué sucedió? Lo mismo. El trapo seco, lo que él pidió, y como confirmación todo lo demás estaba mojado. Eso es lo que leemos aquí, ¿no? En Jueces 6 del 33 al 40. Gedeón necesitaba conocer más sobre Dios y lo consiguió al ver el milagro. Nosotros, ante las dudas de si Dios existe, ante las dudas de dónde está Dios en nuestros problemas, dónde está Dios cuando mi familia se está desbaratando, dónde está Dios ante el cáncer, dónde está Dios ante el coronavirus. ¿Qué tenemos que hacer? No hacer lo que Gedeón, porque Gedeón, vamos a decirlo así, Gedeón no tenía la Biblia que ustedes y yo tenemos. Gedeón vivió antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Entonces, esta es una manera en la cual Dios se comunicó con él. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? A través de Jesucristo. Cuando usted y yo abrimos nuestra Biblia y conocemos a Jesucristo, estamos conociendo quién es Dios verdaderamente. Y ante las dudas, lo mejor que podemos hacer es conocer a Dios. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de todo lo que ha sido creado. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él nos ha revelado quién es Dios. Entonces, ante las dudas de quién es Dios, vayamos a Cristo Jesús. Y si usted en esta tarde se encuentra sin Jesucristo, su mensaje el mensaje del Señor para usted es que se arrepienta de sus pecados y que venga a Él para que Él pueda perdonarle y darle vida eterna, para que usted pueda conocerlo y cumplir su propósito también como persona en este mundo. Como persona en este mundo. No saquemos los trapos, ¿verdad?, para pedir señales del cielo. Más bien apaguemos la tele. Más bien apaguemos lo que tengamos que apagar. Más bien abramos nuestra Biblia. Abramos el Evangelio y conozcamos a Cristo. Y veremos que Dios está con nosotros.
Dios confirmó a su libertador eterno, el verdadero libertador, delante del pueblo cuando Jesús estaba bautizando en Mateo 3, 16 al 17, a través de un hecho milagroso. Dios mismo habló desde el cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. La pregunta con la que iniciamos fue: entonces, ¿dónde está Dios? Dios estaba con Gedeón y está con nosotros. Dios estaba con su pueblo y está con nosotros el día de hoy. Y el versículo que hemos repetido desde el inicio de nuestro estudio de Jueces ha sido Juan capítulo 8, versículo 36, que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo nos liberta de estas cadenas espirituales, de nuestro pecado, de nuestra maldad, seremos realmente libres. Dios levantó hace mucho tiempo a un varón llamado Gedeón para demostrarles que estaba con ellos. Gedeón murió y la paz se acabó. Vamos a continuar estudiando la próxima semana que hubo más problemas después de que Gedeón murió. Jesucristo murió cuando se hizo hombre, pero resucitó al tercer día. Estuvo unos días por aquí, en la tierra, hablando con sus discípulos, apareciéndoles a alguno de ellos, dando instrucciones. Y después a los 40 días se le ascendió al cielo y el día de hoy se encuentra reinando desde allá. Y Él ha mandado este mensaje, ¿verdad? Que hay que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él como nuestro verdadero libertador. Él es un libertador que no muere, como Gedeón. Él no es un libertador que ofrece una libertad física como Gedeón. Él no es un libertador que da libertad temporal. Como Gedeón, Él da una libertad eterna, Él da una libertad espiritual, Él da una eternidad, una libertad permanente. Él nos puede reconciliar a Dios. Con Dios dice su palabra que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Usted no va a encontrar un camino a Dios que no sea a través de Jesucristo. Vaya desistiendo de otra idea para llegar a Dios, para llegar al cielo, si no es a través de Jesucristo. Venga el día de hoy, le está llamando Dios a que se arrepienta y confíe en Jesús como su Señor y Salvador. ¿No le gustaría hacerlo? Confíe en Jesucristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador. Confiésele sus faltas, confiésele sus ofensas. Venga a Él el día de hoy. Reciba su perdón, reciba su salvación, reciba esta libertad eterna. ¿Le gustaría hacerlo? Dígaselo a Dios en su corazón, ahí donde se encuentra. Vamos a orar. Dios, una vez más te agradecemos tu bondad y misericordia y te agradecemos porque tú has mandado el verdadero libertador, que es Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Queremos poner en tus manos nuestro corazón, nuestra vida. Perdónanos porque entendemos que somos pecadores. Perdónanos porque entendemos que nuestros problemas vienen, Señor, por nuestra separación de ti. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado y te hemos ofendido, pero ahora queremos, Señor, ser libres. Queremos tu perdón y queremos que Jesucristo reine en nuestro corazón. Él perdone nuestros pecados, nos transforme, nos dé una vida nueva. Por favor, ayúdanos. Rogamos que Jesucristo sea nuestro libertador hoy y siempre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga y le guarde. Y de nuevo nuestra invitación es que si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ha confiado en Él y se ha arrepentido delante del Señor, nosotros queremos ayudarle, queremos hablar con usted, orar con usted y por usted. Y si es posible, por favor, contáctenos. Déjenos un mensaje. Y nosotros con mucho gusto estaremos comunicándonos con usted. Dios le bendiga y nos vemos el próximo lunes si el Señor no dispone otra cosa. Muchas gracias. Hasta luego.